¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que se encuentren todos bien en el momento de reproducir este video. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases. En este caso vamos a estar viendo los componentes básicos de una computadora, ya sea el hardware y el software. El objetivo de esta clase es que ustedes conozcan algunos conceptos fundamentales y los componentes, ya sea externos e internos de una computadora, puesto que el objetivo de la materia es que ustedes puedan montar una computadora desde el punto de vista físico y también poder instalarle el sistema operativo y las demás aplicaciones. Eso es uno de los objetivos de la asignatura. Además, por supuesto, también en otras unidades estaremos viendo cuál es el funcionamiento lógico e interno que tiene una computadora, o sea, desde el punto de vista funcional. O sea, eso es todo el objetivo de la asignatura. Entonces, esto que vamos a hacer en esta presentación es lo más básico. Y empezamos por los conceptos de qué es la informática. Es la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información, como su nombre lo dice, ¿verdad? Información automática, informática. La computadora es una máquina con gran capacidad y velocidad. Se ha convertido en un auxiliar del hombre que le presta ayuda en una enorme gama de actividades. La principal característica de una computadora es su gran capacidad y velocidad de procesar datos. Por más que una computadora se le tiene que cargar los programas para que ella pueda ejecutarlos, no puede hacer nada de forma autóctona. La gran ventaja que brinda al ser humano es su velocidad de procesamiento, y eso es lo que las personas que saben programar y que necesitan resolver problemas complejos aprovechan para poder explotar esta característica. Entonces vamos a estar viendo ahora las partes básicas de una computadora, esto en cuanto a los componentes externos que ustedes más bien ya conocen. Podemos ver acá el monitor, teclado, parlante, gabinete, impresora, cosas que ustedes ya conocen. Como les digo, también vamos a estar viendo más adelante los componentes internos, que a lo mejor sí puede ser que algunos compañeros o algunas compañeras todavía no conozcan. Entonces tenemos también pueden ser los discos externos, DVD, mouse, unidad óptica, como ser los pendrive y eso que van ya, digamos, conectados al computador, como por ejemplo estos dispositivos adicionales que se pueden también conectar a la computadora, como ser el celular mismo, los smartphones, como estábamos diciendo, los pendrive, que también se le llama memoria flash o memoria USB. Pueden ser las impresoras, cámaras web, PDAs, entre otras cosas. También los lectores de tarjeta de crédito, sensores, cámaras fotográficas. Entonces estos son dispositivos adicionales que también son conectados a las computadoras. Concepto de hardware y software. El hardware es la parte física que se puede tocar, constituida por circuitos electrónicos, teclado, pantalla, unidades de disco, mouse, memorias, etc. Todo lo que se puede tocar, todo lo que es físico, en otras palabras. Y el software, parte inmaterial que no podemos tocar, constituida por los programas y datos. El software puede ser el sistema operativo y las aplicaciones, por ejemplo el Word, el antivirus, y el hardware, como ya habíamos dicho, son los componentes físicos. Entonces esto es mirando un poco en la naturaleza de los componentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que manejar ambos, tanto el hardware como el software, y cómo entre ellos se relacionan y se comunican. Pasamos a la arquitectura básica de una computadora. Este esquema muestra las partes de la computadora desde un punto de vista funcional y está fuertemente relacionado con la actividad humana. O sea, este esquema
es, digamos, un esquema bien general que lo desarrolló en el principio de la informática un señor llamado von Neumann. Es el esquema de Neumann, y que te muestra, digamos, en forma general cómo es el funcionamiento de una computadora, que son básicamente en estos aspectos: unidad de entrada, procesamiento, memoria y salida. O sea, ¿cómo se entiende esto? En una computadora siempre van a ingresar datos, se van a procesar esos datos, se puede guardar en memorias internas o en memorias externas, y también se puede dar salida por impresora o por algunos dispositivos de salida. Pero siempre el objetivo de un computador va a girar en base a este esquema, como ya estamos viendo. Siempre va a ser entrada, proceso y salida. Eso es lo más básico de una computadora que nosotros tenemos que entender. Después, por supuesto, vamos a estar profundizando cómo trabajan los componentes, cuáles son los componentes internos, la memoria, disco duro, placa base, todo eso. Pero todo lo que funciona en base a este esquema más general para poder producir este resultado, que es lo que la gente quiere, que es la información. Aquí les puse otro esquema también básico del computador, solamente que un poquitito tiene algunos componentes de más. Por ejemplo, la misma cosa: entrada, proceso, solamente que acá en el proceso ya muestra ya, digamos, lo que es la CPU o unidad central de proceso, que viene a ser, ¿qué es lo que es la unidad central de proceso? Donde está el procesador, donde está la memoria principal, y ellos son los encargados de procesar los datos y después para darle la salida o para guardar dentro de las memorias masivas. O sea que es el mismo esquema de Neumann también, solamente que representado un poquitito diferente. También quise ponerle para que ustedes vean. Después podemos ver unidades de entrada y unidades de salida de una computadora. Unidades de entrada son todas las unidades que ingresan información del exterior. Son los medios por los cuales el usuario le da a la computadora los datos, y las instrucciones son las órdenes que le damos. Entonces, esto podemos ir pasando un poquitito más rápido. Yo sé que ustedes conocen estas unidades, por ejemplo, el mouse, el teclado también es una unidad de entrada, por supuesto. Allí el usuario puede ingresar los datos, los textos que quiera procesar. Y después viendo un poquitito también las unidades de salida, que son los que permiten a la computadora muestre los resultados de uno o varios procesos. Puede ser, por ejemplo, el monitor, la impresora, todo lo que hace que la computadora pueda sacar la información que haya procesado hacia el exterior, por supuesto, para que el usuario pueda utilizarlo. Como habíamos dicho, también las impresoras son los principales dispositivos de salida que se emplean para preparar documentos permanentes que serán utilizados por las personas. Las impresoras se clasifican según la forma de imprimir y su velocidad de operación. Una de nuestras unidades de esta materia trata solamente de impresoras. Como dice acá, existen varios tipos de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la forma en que trabajan. Nosotros en este momento solamente estamos citando cómo ser una unidad también de salida de información del computador. Y esto puede ser una unidad de entrada o salida, este disco óptico. ¿Por qué? Porque uno puede ingresar datos a través de un disco óptico, o también puede extraer datos de la computadora pegándolo dentro del disco. Entonces, por eso pueden también haber dispositivos que son de entrada salida al mismo tiempo. Pueden haber CDs, puede haber DVD. Ustedes eso tienen que hacer una diferencia siempre entre los CDs y los DVDs. Ha perdido un poco de fuerza la utilización de DVDs por el hecho de que apareció el pendrive, el disco óptico, la unidad de USB. Entonces este disco óptico quedó un poquitito en segundo plano, pero todavía se utiliza hasta la actualidad. De allí entonces pasaremos a analizar
las unidades internas del computador de una forma un poco más profunda. Lo primero que vamos a ver es la unidad central de procesos, también denominada como CPU por sus siglas, por supuesto. Dice, es el corazón de la computadora. Dentro de ella se encuentra la memoria, se realizan las operaciones aritméticas y lógicas, así como también el control de la computadora. Sus partes principales son el procesador y la memoria central. El procesador a su vez se divide en unidad de control, por sus siglas UC, que es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas, y la unidad aritmético-lógica, que es la UAL, realiza las operaciones aritméticas y lógicas. Esas son las dos partes principales del procesador, que ustedes sería bueno que ya lo identifiquen por sus siglas. O sea, cuando ven UC es unidad de control y UAL es unidad aritmético-lógica. Es algo que ustedes ya sería bueno que vayan memorizando, porque sí o sí van a necesitar saber en el momento de leer los esquemas y eso que vamos a estar haciendo, y van a tener que saber ya de memoria estas iniciales. La memoria central o memoria principal también se le llama. Dice, sirve para almacenar datos de entrada, datos intermedios, datos de salida e instrucciones. También se le conoce como RAM, memoria RAM. O sea, se le puede llamar de tres formas: memoria central, memoria principal o memoria RAM. Es la misma cosa, para que ustedes no se confundan. Y aquí tenemos ya una imagen de lo que viene a ser los componentes internos, para que ustedes ya tengan una primera idea. Las personas, por supuesto, que nunca han tenido la oportunidad de desarmar una computadora. Tenemos aquí este esquema. Esto que está acá es lo que viene a ser la fuente de poder, o también se le llama fuente de energía, que es lo que va conectado a la toma corriente. Se encarga de, en nuestro caso en Paraguay, tomar la corriente de 220 volts por lo general y pasarlo a 12 voltios para poder alimentar a la placa madre. Y la placa madre, a su vez, en este caso le están llamando tarjeta madre o placa madre, lo mismo, es, digamos, la placa principal de la computadora interna. ¿Por qué? Porque dentro de la placa madre es lo que va alojado todos los demás componentes. Por ejemplo, el procesador, la memoria, las tarjetas gráficas, tarjetas de audio. Todo eso va conectado nuevamente a la tarjeta madre. O sea, su función principal justamente es de conectar los distintos dispositivos y permitir que estos se puedan intercomunicar entre sí. Esa es la principal función de la placa madre, que ustedes ven acá, que está en un color rojo acá en el fondo. Fíjense cómo se puede ver allí que tiene algunos conectores, y en esos conectores es donde van los otros componentes de lo que estamos mencionando y lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, acá podemos ver el procesador. No se preocupen que después tenemos fotos un poco más cercanos para que ustedes puedan ver su aspecto. En este caso está un poco lejos. Viene a ser el procesador. Este es el cooler del procesador, o sea, el ventilador o el condensador de calor del procesador, puesto que al trabajar una máquina y al procesar la información de una manera tan veloz, produce una gran cantidad de calor. Entonces sí o sí es necesario colocarle un ventilador para poder expulsar y condensar ese calentamiento. Acá están los discos duros, que por lo general van acá en el panel frontal del gabinete, y eso va conectado nuevamente a la placa madre a través de cables, por supuesto. Después están los discos ópticos también, que van acá en la parte frontal, y por cables ya se conecta también a la placa madre. Entonces esto viene a ser un primer esquema, un primer acercamiento para que ustedes vean los componentes internos de una computadora. Como les digo, más adelante vamos a estar viendo un poquitito las fotos uno por uno. Vamos a estar hablando nuevamente de la placa madre, de la fuente de energía, de algunas cosas más principales en esta presentación, y más adelante en la asignatura, por supuesto, vamos a estar viendo cada uno de ellos, de los que nos falte desarrollar. Acá, por ejemplo,
nuevamente un esquema, ¿verdad? Y unas fotos un poco más cercanas tal vez a lo que habíamos visto: la fuente de energía, la tarjeta madre, el procesador, memoria RAM. Esto es lo que estábamos diciendo, que es la memoria principal o memoria central también. Después tenemos la unidad óptica, disco duro. Esto viene a ser el disipador del calor, o el cooler también, que se le llama por su palabra inglesa, por supuesto, que es el encargado de enfriar el procesador. Después tenemos los cables, conectores, unidad flash. Aquí tenemos también la foto de otro computador, de su componentes internos, para que ustedes tengan. Por supuesto, esta diapositiva yo también le voy a estar facilitando para que ustedes puedan disponer y puedan ver de una forma más detenida. Solamente que quería hacerle la explicación también para que lo tengan, ¿verdad? Y aquí ya comienza a hablar ya de cada uno de los componentes más principales, ¿verdad? Por ejemplo, la motherboard, por su palabra inglesa, o tarjeta madre, placa madre como nosotros más comúnmente le llamamos. Dice que es una placa de circuitos impresos, aloja y conecta los principales componentes y dispositivos, permite la comunicación entre componentes, buses, puertos e interfaces. O sea, eso es lo que es la placa base y cuáles son sus principales funciones. Entonces es una placa de circuitos, tiene los distintos conectores. Por ejemplo, en este zócalo se le llama, es donde va conectado el procesador. En estas ranuras que se ven aquí van conectadas a la memoria principal. Estos que se ven acá en amarillo son donde va conectado el disco duro, el disco óptico, entre otros. Aquí va, por ejemplo, la tarjeta gráfica. Como ya nosotros estábamos mencionando al comienzo del video, el objetivo de esta asignatura es que ustedes puedan montar una computadora donde sus componentes están todos desmontados, por decirlo de una forma, o desconectados, y que ustedes tengan la capacidad de montar la computadora desde cero y poder instalar todos los programas. Ese es uno de los objetivos de la asignatura. Después que ustedes puedan tener una idea general, por supuesto que no van a poder comprender cabalmente cómo funciona internamente una computadora, pero por lo menos tener una idea bien concreta de cómo funciona una computadora internamente y cómo hace lo que hace. Entonces acá tienen también otra foto de otra placa madre. Esto, por supuesto, hay muchos modelos dependiendo del fabricante, del año de fabricación y de las capacidades, por supuesto, de cada uno de ellos. Bueno, entonces esto que yo les pongo acá es para que ustedes tengan, pero pueden variar, digamos, el modelo, pero los componentes que tiene por lo general son parecidos, ¿verdad? Todos van a tener zócalo para el procesador, van a tener ranuras para la memoria que están acá, la ranura para la placa gráfica, esto acá atrás que son los puertos del USB, el serial, acá vemos el que es para el vídeo. O sea, todos van a tener, por supuesto, los componentes de una manera estándar, ¿verdad? Entonces podemos avanzar un poquitito más y después dejamos el video para otro complementario, para no hacerlo tan largo. Vamos a hacer un concepto más y después dejamos. Dice, ¿qué son los buses? Ya habíamos mencionado allí la palabra bus. Dice, conjunto de conexiones internas utilizadas para el intercambio de información entre el procesador y los dispositivos de diferente tipo. Por ejemplo, los PCI conecta dispositivos como tarjeta de sonido, modem, tarjetas de red, AGP, diseñado especialmente para las tarjetas de video. O sea, los buses son las conexiones que tiene en la computadora. Estas conexiones pueden estar por la placa base o también pueden ser cables. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Pueden ser los cables que conectan los diferentes componentes. También pueden ser los circuitos mismos de la computadora o de la placa base, mejor dicho, por donde
transporta la información entre componentes. Esto también son buses. O sea, todo lo que se encarga de intercomunicar los componentes es lo que se llama bus. Esas ranuras donde se conecta la memoria principal, por ejemplo, es también un bus. El zócalo donde se conecta el procesador es también un bus, porque permite que el procesador se comunique, por ejemplo, con los demás componentes. Entonces eso es lo que viene a ser el concepto de buses dentro de una computadora. Podemos dejar por aquí este video para no alargarlo demasiado. Voy a hacer otro video también complementario para poder terminar esta parte acerca del hardware y del software básico de una computadora. Muchas gracias.